Ok, esta es la grabación del ejemplo de pared plana vertical. En este caso, los datos que nos da el problema es la carga inicial, que son los 3 metros. También nos dice que en la descarga se tiene 6 metros cúbicos sobre segundo y nos pide calcular la velocidad de la descarga y la altura que se genera en lo que vendría siendo la contracción. Dentro de los datos que nos da el problema, tenemos que nuestras incógnitas entonces es la velocidad y2, al igual que el problema anterior. Tenemos el gasto que está desfogando, como dijimos, y1, y también nos da el coeficiente de descarga y el ancho, en este caso, de nuestra compuerta. Ese diagrama sería la vista lateral o de corte transversal. Entonces, visto de frente, la compuerta tendría un ancho de 2.5 metros. También dentro del problema vamos a recalcular el gasto utilizando la figura 6.16. Vamos a hacer una corrección usando los mismos valores, nada más que con el dato que obtengamos de la figura 6.16 vamos a recalcular el gasto. ¿Ok? Esta sería, en este caso, las incógnitas, bueno, las fórmulas de las incógnitas del problema. Sería la velocidad en 2. Tenemos que nos hace falta el coeficiente de velocidad, el coeficiente de contracción y la abertura. Para Y2 tenemos que nos faltan los coeficientes, la abertura, coeficiente de velocidad, tendríamos que nos hace falta el valor de la abertura, nos hace falta el valor de Y1 y acá pues también nos falta la abertura y el coeficiente de velocidad. Normalmente en clase pues este sería el punto donde yo les pregunto, ¿qué hacemos entonces? Todas las fórmulas nos hace falta valores. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Entonces, en esta parte del video les recomiendo que pausen el video, piensen qué es lo que puedo hacer y retomen el video. Si se equivocaron, pues se van a ver. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que podemos usar? Ninguna de estas fórmulas nos sirven nuestras incógnitas. Entonces, lo que sí tenemos es el gasto. La fórmula del gasto tenemos que coeficiente de descarga por el ancho por la abertura por la raíz de 2 veces la gravedad por Y1 nos da el gasto. Tenemos el gasto, tenemos el coeficiente de descarga, que es el que les digo que vamos a recalcular utilizando la figura 6.16. Por el momento podemos utilizarla, y tenemos el resto de los valores. Entonces de esta tendríamos que despejar el valor que nos hace falta, que sería la abertura, que esta sería nuestra primera incógnita o variable que podemos calcular. Entonces sería gasto, coeficiente de descarga, ancho, están multiplicando, pasan dividiendo, la raíz de 2 veces la gravedad por Y1 pasa dividiendo. Entonces aquí tenemos que son los 6 metros cúbicos sobre segundo. Coeficiente de descarga, escribí 6, pero es 0.6, ¿no? 0.6 por el ancho 2.5 metros. Por aquí me hace falta la raíz de 2 veces la gravedad por Y1, que son los 3 metros. Ok, el resultado de esta operación nos da 0.52 metros. Bueno, entonces en este caso, unidades, metros por metro, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, metros cuadrados sobre segundo cuadrado, le sacamos raíz, nos queda metros sobre segundo, por metros, metros al cuadrado sobre segundo, entre metros cúbicos sobre segundo queda metros. Ok, ya tenemos la abertura. Entonces, antes de continuar con lo que vendría siendo el cálculo de los coeficientes, que son los que nos hacen falta para, en este caso, para el cálculo de velocidad y Y2, vamos a de una vez recalcular lo que vendría siendo el valor de Q. Vamos a encontrar un nuevo valor de CD. Para ello vamos a utilizar la figura 6.16. 6.16.
Para esta ocupamos el valor de Y1 entre A y eso nos va a dar el valor de CD. Y con ese valor vamos a hacer la corrección. ¿Ok? Entonces Y1 entre A serían 3 metros entre 0.5, dándonos un valor de 6. Y el CD, entonces nos vamos a ir, acá tenemos la figura 6.16. En este caso, si se fijan, la primera curva que aparece acá arriba dice descarga libre. En clase, aquí vamos al diagrama. En clase, en la sesión sincrónica, habíamos visto que esto representaría descarga libre, pero muchas veces cuando el gasto o la velocidad es muy alta, se genera una desestabilización del flujo y a veces se puede estabilizar el flujo y se considera un tirante Y3. En el caso que nosotros tuviéramos el valor de Y3, y conociendo la abertura, podríamos utilizar estas curvas de acá. Entonces, si ustedes tienen el valor de Y3 entre A y de Y1 entre A, supongamos que Y1 entre A les da 5 y el valor de Y3 entre A les da 4.5. Entonces esta es la curva de 4.5, intersectan y el coeficiente de descarga les daría alrededor de 0.22, 23, no sé, más o menos. Entonces estas curvas que aparecen aquí del 2 hasta lo que vendría siendo 15 serían los valores de, aquí está, Y3 entre A. En este caso nosotros tenemos descarga libre, que es el caso del diagrama de este problema. Entonces nos vamos a basar en esta curva de aquí arriba. Pero les explico porque pues es parte de los problemas, puede presentarse ese caso. ¿Ok? Entonces dijimos Y1 entre A es 6. Nos vamos a la curva de descarga libre. Aquí intersecta. Entonces tendríamos un valor del coeficiente de descarga de alrededor de 0.58. Entonces así lo voy a dejar. De la figura 6.16 con Y1 entre A, 0.58. Y con eso estaría recalculando lo que vendría siendo el gasto. Aquí lo voy a poner entonces, usando los mismos valores, 0.58 por B, que era 2.5, por la abertura nos dio 0.52, y por la raíz de 2 veces la gravedad por Y1, que son 3 metros. ¿Ok? Este resultado nos da 5.78 metros cúbicos sobre segundo. Y esa sería la incógnita de la Q. ¿Ok? Ya terminamos de hacer la gráfica, entonces ya retomaríamos lo que vendría siendo, en este caso, las incógnitas, que es Y2 y la velocidad en 2. Pues prácticamente cambió el procedimiento para obtener la A. Ahora vamos a obtener el coeficiente de velocidad. Sería 0.960 más 0.0979 por la división de la abertura, que son los 0.52 metros, entre Y1, que son 3 metros. Aquí tenía el dato, dándonos el coeficiente de velocidad 0.977. ¿Ok? Ahora en el coeficiente de contracción, al igual que en el problema anterior, voy a calcular, para simplificar, las divisiones de CD entre CB y, por lo que lo puse, abertura entre Y1. CD
la relación, voy a usar el valor inicial que teníamos de 0.6 entre que acabamos de calcular del coeficiente de velocidad, me da 0.614. Para la abertura entre Y1 sería la relación de 0.52 entre los 3 metros, da 0.173, ambos sin unidades. Ok, contracción entonces sería 0.5 por A1 entre Y1, 0.173 por CD entre CB, 0.614 al cuadrado, más la raíz de 0.5 por 0.173 por 0.614 al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, más 0.614 al cuadrado. Contracción, aquí la tenía, 0.647. Ok, de una vez voy a multiplicar aquí el valor de Y2. Sería el de contracción que acabo de calcular, 0.647 por la abertura, que en este caso dijimos 0.52 metros. Y2 entonces 0.3367 metros. Y esa sería mi primer incógnita. Para la velocidad en 2 sería igual, coeficiente de velocidad, dijimos son 0.977, 1 más contracción 0.647 por la abertura 0.52 entre Y1 son los 3 metros por la raíz de 2 veces la gravedad por Y1, que son 3 metros. Aquí está simple, aquí se elimina metro con metro. Metro cuadrado sobre segundo cuadrado raíz nos va a dar metros sobre segundo. El resultado de esta operación da 7.108 metros sobre segundos. Ok, y ese sería el resultado final. Acá en el diagrama, entonces dijimos Y2, punto 34, va a simplificar. Ese es el caso, como les dije, que se presentara una estabilización del flujo si la velocidad fuera muy alta. La velocidad de la salida es de 7.1 metros sobre segundo. Y esas serían mis dos incógnitas, y así quedaría el diagrama final. Si se fijan, en este caso los videos que grabé, ambos fueron la misma incógnita, pero se pueden combinar todas las fórmulas. Ya dependiendo de los datos que te dé el problema, pues yo les recomiendo, pues traten de resolver la asignación de problemas para checar dudas que se pudieran presentar. Pues prácticamente las fórmulas se limitan a estas, se aplican tanto para las planas vertical como para la plana inclinada. Entonces ahí se puede hacer combinaciones, no es que siempre los problemas van a ser así, ¿no? Traten de manejar las combinaciones, traten de sacar las dudas para poder resolverlas antes del examen. Pero este sería, en este caso, el resultado final.